Buenas noches. El virus del chikungunya que llegó al país el pasado mes de julio tiene en crisis al sistema de salud. La Federación Médica Nacional dice que los 77.000 pacientes diagnosticados con el virus demuestran que el sistema de prevención de la enfermedad por parte del gobierno y la CPS fracasó. Lo más grave es que según este gremio médico, en menos de 2 meses el país tendrá 1 millón de afectados. Otra preocupación surge por los miles de pacientes que no han solicitado atención médica y que se estarían automedicando. Aunque más del 80% de los casos se concentran en la costa atlántica y norte de Santander, ya se están registrando infectados en el interior del país. Carlos Barragán desde Bogotá y Juan Carlos Pardo desde Puerto Salgar nos amplían los alcances de esta preocupante noticia. Vamos primero con Carlos Barragán. Adelante, Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. La Federación Médico Colombiana ha señalado que lo que tiene que ver con la prevención del chikungunya pues prácticamente fracasó porque se hizo a destiempo y porque no se tomaron las medidas en el instante que debían hacerse. Le ha pedido a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud que asesore cuanto antes a Colombia para que se pueda enfrentar este virus que ya parece incontrolable a juzgar por la cantidad de casos. Las EPS en Colombia se defendieron, dijeron que sí estaban preparadas y esto fue lo que encontramos en esta polémica, los que atacan al gobierno y el gobierno cómo se defiende justamente de estas críticas. Estos mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, son los que transmiten el chikungunya. Hace 5 meses, cuando se diagnosticó el primer caso, el gobierno dijo que estaba preparándose para enfrentar la epidemia en Colombia, pero Germán Fernández, de la Federación Médica Colombiana, dice que ni el Estado ni las EPS estaban preparadas. Cuando llega el chikungunya a Colombia, entonces el ministerio sale a dar unas medidas. Consideramos que han llegado tarde. Jaime Arias, vocero de las EPS, acepta parte de los argumentos de los médicos. El país no estaba preparado, hace 6 meses nadie hablaba de eso porque no había llegado. Hoy en Colombia hay 77.000 casos diagnosticados, pero los médicos advierten que antes de febrero la cifra aterrará. Podemos llegar a tener 1 millón de personas afectadas en pocas semanas. Para la CPS, las incapacidades se desbordarán. Las consultas médicas se van a llenar de pacientes con esta enfermedad. Otra entidad que se sumó a las críticas fue la Defensoría del Pueblo. Se ha hecho un trabajo, lamentablemente no ha podido llegar a toda la comunidad, hay mucha desinformación, tenemos muchas quejas en las regionales donde en las salas de urgencia no dan abasto y no los han podido atender, incluso hay escasez de medicamento. Para el Instituto Nacional de Salud, en Colombia se siguieron las alertas de la Organización Mundial de la Salud. Su director, Fernando de la Hoz, acepta que detener el virus es una labor casi imposible. Hay municipios del país que no tienen, digamos, una infraestructura muy fuerte en términos de atención y allí es donde se han presentado algunos problemas. Lo grave para Colombia es que el 70% del país es ideal para la reproducción del mosquito que transmite el chikungunya. Carlos, ¿y qué dice el gobierno? ¿Cuál es el pronunciamiento del ministro? Que sí se tomaron las medidas, dice el ministro de Salud, lo mismo que el presidente Juan Manuel Santos, para detener el virus. Las EPS también dijeron, por ejemplo, que se trató de un virus súbito y que por eso pues tomó al país de alguna manera de sorpresa. Pero para el gobierno las medidas sí se tomaron. Ante las fallas que denunció la Defensoría del Pueblo sobre el manejo del chikungunya, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, salió al paso y aseguró que sí se han tomado acciones para la prevención y el manejo del virus. Se dijo que no se había hecho absolutamente nada y yo quiero hacer un recuento de lo que se ha hecho. Primero, nosotros hemos trabajado con los prestadores de servicios de salud, hay unas guías de manejo, hemos tenido teleconferencias, aquí tuvimos los expertos de República Dominicana. Segundo, porque hemos trabajado en estrategias pedagógicas, tanto con las autoridades locales como a nivel nacional. Además, advirtió que algunas recomendaciones sugeridas por el defensor podrían resultar perjudiciales. Las recomendaciones que uno podría inferir de lo que dijo el defensor son contraproducentes. Tanto el ministro como el presidente Juan Manuel Santos recordaron algunas recomendaciones para enfrentar el brote. Sobre todo en el tema de los criaderos de los mosquitos. Recuerden que la transmisión se da muchas veces intradomiciliariamente. No se vayan a automedicar, eso es peligroso y además tengan cuidado con lo que algunos droguistas llaman los combos o las bombas. Cuidémonos. También es importante usar repelente y ropa adecuada para evitar picaduras de mosquito.
Jorge, este mosquito se reproduce en alturas inferiores a los 2.800, 2.600 metros sobre el nivel del mar. En consecuencia, por ahora los únicos a salvo del virus del chikungunya, en caso de que pues tomara ya totalmente el país, seríamos justamente nosotros los que estamos por encima de los 2.000 metros de altura. Esta es la información que le puedo entregar desde Bogotá. Carlos, gracias. Información muy completa aquí desde la capital. La alerta y el temor por el virus del chikungunya se extendió a la mayor parte del país, siendo la región Caribe la más afectada por su clima, pero también en pequeñas poblaciones cercanas a Bogotá, como Girardot y Tocaima, ya se registran casos. Noticias Caracol en vivo desde Puerto Salgar, en Cundinamarca, con Juan Carlos Pardo. Juan, situación en esta población. Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Alfredo. La situación aquí en Puerto Salgar, Cundinamarca, es preocupante para las autoridades por el elevado número de casos de chikungunya. Para que usted se dé cuenta de la situación en este momento aquí en el municipio, diariamente se están presentando 25 pacientes acá precisamente al hospital para su revisión. De estos 25 pacientes, al menos 23 han dado positivo. En Melgar, Tolima, el municipio más visitado por los bogotanos, hay varios casos sospechosos de chikungunya, pero no se ha confirmado ninguno. Las autoridades adelantan monitoreos permanentes y campañas preventivas. Y seguimos pues en la vigilancia de la eliminación de criaderos. El virus en el departamento de Bolívar, donde apareció, ha dejado más de 17.700 enfermos. En Cartagena las autoridades están cambiando albercas y reservorios por tanques plásticos con tapas para evitar la proliferación del zancudo transmisor. Cambiamos 225 tanques o albercas por 200 tanques plásticos que sí tienen tapa y que sí se pueden guardar, de pronto almacenar. En Cúcuta, los registros de salud revelan que el chikungunya ya afectó a 15.000 personas. Las autoridades piden a la comunidad tomar medidas preventivas como las adoptadas por este turista. Yo normalmente trato de aplicarme repelente siempre y de fumigar en el sitio donde duermo. Congestionados se observan día y noche los servicios de urgencia de clínicas y hospitales de Santa Marta con pacientes que tienen síntomas de chikungunya. Familias completas han sufrido la enfermedad. A mí me dio a un nieto y a un hijo, entonces ya. En la ciudad, más de 2.000 personas han resultado afectadas con el virus. Mire, aquí en Puerto Salgar, pese al elevado número de pacientes que se presentan a diario, como decíamos anteriormente, 23 en promedio, pues las autoridades consideran que esta cifra podría ser mucho más elevada, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes se automedican o simplemente se van a otras poblaciones vecinas para su atención. Desde Puerto Salgar, en Cundinamarca, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan Carlos, su información, gracias. En vivo desde Puerto Salgar. Sigue siendo preocupante el avance del chikungunya en el país, según cifras del Instituto Nacional de Salud desde septiembre. Cuando se conocieron los primeros casos, los pacientes en este momento han registrado 77.639 confirmados, casos confirmados, contagiados. El avance mes a mes, según el mismo Instituto Nacional de Salud, es el siguiente. En septiembre había 13.972 casos. Octubre 14.838, noviembre 17.915 y ya en diciembre son 26.534 casos de chikungunya oficialmente, según el Instituto Nacional de Salud. Según las autoridades, la tendencia del virus es que siga en aumento. Malú.